Hola a todos, muy bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar elaborando este proyecto. Es un multiuso, puede ser como una bolsa, cosmetiquera, una cartuchera, una riñonera, canguro, en fin, sirve para muchas cosas. Aquí les presento, es la forma de un pescado, la parte de los ojos, la parte de la boca he dejado de esta manera, así toda peludita. También logré ubicar este cierre y es bastante espacioso para guardar las cosas. Pueden dejar como para decoración también, en su cama, en su cuarto, en fin, donde tú quieras realizar. Pueden hacer también como una bolsa y ubican una tira acá de 70 a 60 centímetros para cargar sobre la espalda o sobre los hombros. O también cruzado, tiene con su cierre y todo. Estos son los materiales que estaremos necesitando: hilo de costura en color negro, aguja de costura, estaré ocupando también un lápiz, tijera, metro, estaré ocupando también mezclilla, estaré ocupando también bien sea botones o este cierre. No puede faltar también los moldes. Esta es para la parte del cuerpo del proyecto. De este vamos a necesitar dos piezas. El largo me está midiendo a partir de acá hasta el extremo 37 centímetros y el ancho 20 centímetros. Entonces, por lo cual necesitamos dos piezas. Esta es la parte de la aleta y la parte de la colita. Necesitamos 4 piezas. El largo de aquí arriba de la punta acá sobre la base me está midiendo 11 centímetros y medio, o pueden dejar de 11 centímetros. En total necesitamos 4 piezas. 4 piezas porque vamos a estar ubicando uno acá, el otro a este lado, y necesito uno acá y el otro a este lado, así. Pero también podemos estar cortando en forma de un triángulo y estaremos ubicando encima de la colita acá así, pero en forma de triángulo. De la misma manera podemos ubicar en triángulo en la parte de las aletas, acá y acá. Les dejo esas dos ideas, en triángulo o si no así como unas hojas de árbol. Ahora vamos a estar cortando en la parte de la tela. Marcamos por el lado revés y otro por el lado derecho. Vamos a poner de esta manera por el lado derecho y el otro el lado contrario, así, que al momento de cortarlas me quede bien las dos piezas. Entonces marcamos y cortamos. Aquí les enseño las piezas donde ya acabé de cortarlos. Como pueden apreciar, queda de esta manera, así, y el otro acá. Ahora voy a estar cosiéndolo de esta manera. Ubicamos la tela derecho con derecho, ponemos de esta manera y estaremos cosiendo a todo alrededor, pero estaremos dejando una abertura acá arriba para ubicar bien sea el cierre o el botón. Si ustedes quieren ubicar cierre, entonces llegan y lo ponen de esta manera, y allí vamos a marcar con el lápiz donde va a quedar la abertura para el cierre. Aquí les enseño donde ya están cortadas las dos piezas. Como pueden apreciar, he decidido dejar en forma de triángulo la parte de las aletas y la parte de la cola. Acá les enseño cómo es que vamos a trabajar. Esta es la parte de la cola en forma de triángulo. Le voy a dar la medida. Me está midiendo 29 centímetros de largo, pero ese le estaré doblando de esta forma
así. Entonces vamos a estar cogiendo costura acá y acá. Estaremos ubicando acá encima de esta manera. La aleta me tiene que quedar de esta forma, en la parte de la cola. Y estas son la parte de las aletas, que también he cortado en forma de triángulo. Y la vamos a estar ubicando en esta parte de acá. Y este otro. Cosemos, cosemos. Y estaremos ubicando de esta forma. Así. De esta manera. Ahora voy a estar cosiéndolo en la máquina o a mano. Vamos a poner derecho con derecho. Vamos a dejar una abertura, bien sea que pongamos el cierre o unos botones. Ustedes llegan y ubican con la parte del cierre de esta manera. Y marcamos allí. Así. Eso quiere decir que vamos a respetar esta parte de acá. Cuando ya esté aquí así listo para coser, primero cosemos esto y vamos a estar ubicando acá adentro de esta manera. Entonces venimos cosiéndolo de esta forma. Este lo cosemos, pero lo ponemos hacia adentro, así. Y cosemos. En la parte de la cola sí la quiero que me quede por encima. Entonces vamos a poner así como la ven, respetando la parte de la abertura. Cosemos hasta llegar aquí, damos la vuelta y cosemos hasta llegar acá. Cuando ya esté lista, de último ubicamos la parte de la cola. Aquí les enseño donde ya acabé de coser la parte de las aletas. Queda de esta manera, como pueden apreciar. Damos la vuelta. Como les explicaba, vamos a respetar la abertura donde va a ir el cierre o los botones. Entonces empezamos a coser a partir de ahí donde puse el punto. Vengo cosiendo, paso derecho aquí en la cola y por último estaré ubicando la parte de la colita. Aquí les enseño donde ya acabé de coser, como pueden apreciar. Ya se pegó en la parte de la aleta. Damos la vuelta. Si ustedes lo aprecian, queda de esta manera, así. Ahora este ya acabé de coserlo también. Quedó así de esta forma. Ya estando de esta manera, ahora vamos a estar ubicando este en esta parte de acá. Ya logré ubicar aquí en la parte de la colita, como pueden apreciar. He cosido de esta manera. Ya todo quedó listo. En la parte del cierre también logré ubicar. Ustedes pueden ubicarle, como les dije, bien sea botón con una tira y amarramos aquí con un cordón. Y me ha quedado de esta manera. Así. Ahora vamos a estar ubicando la parte de los ojos. Así. Pueden ubicar bien sea los ojos en bordado o como tú quieras ubicar. Vamos a poner aquí en esta parte. Ustedes pueden marcar así con un lápiz donde vaya a ir ubicado la parte de los ojos.
Hemos terminado de ubicar la parte de los botones y quedó de esta forma. Así ya quedó ubicado la parte de los ojos, como ustedes lo aprecian ahí. Podemos utilizar como para cosmetiquera, cartuchera. También podemos, sirve como para hacer una bolsa. Para hacer una bolsa ustedes llegan y lo ubican aquí, una tira larga y lo pueden cargar. También puede servir como un canguro o riñonera, que en otras partes no entienden como canguro, entonces también se dice riñonera. Y queda listo, perfecto para guardar lo que a ti más te guste. Quedó bastante espacioso y quedó así. También pueden ubicar bastante algodón siliconado y lo dejan como decoración en el sofá, en el cuarto, en la sala, donde tú quieras ubicar. Espero les haya gustado esta propuesta. Así es como podemos reciclar y hacer diferentes proyectos. Muchísimas gracias por haberme acompañado.